Hola, ¿cómo están mis hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Casa de Oración, aquí en Freire? Les saludo en el amor de Cristo una vez más a través de esta pantalla, esperando y deseando de todo corazón que Dios pueda bendecir su vida, su hogar, y que sobre todo la palabra del Señor que Él nos ha permitido en este tiempo estar aprendiendo, de la cual hemos sido exhortados, animados, confrontados, podamos, ¿cierto?, seguir creciendo en la gracia y seguir avanzando en todo lo que el Señor nos ha propuesto en este mirar a Cristo, observar, ¿cierto?, su persona como nuestro hermano mayor, como aquel que se ha entregado completamente por nosotros, aquel que ha querido ofrecernos su amor, su perdón, aquel que nos representa el único camino para llegar al Padre, a quien damos gloria y honor. Amén. Así es que, hermanos, tengan ustedes un saludo cordial de mi parte y quiero invitarles a poder nuevamente acercarnos a la palabra del Señor a través del libro de Hebreos, donde quedamos la semana pasada en el capítulo 10. Vamos a orar al Señor para que Él nos dirija en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradezco una vez más el privilegio, la honra que nos das de poder acercarnos a tu palabra, de poder recibir a través de ella consuelo, de poder recibir a través de ella consejo. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Tenemos a aquel que dijo, yo te ayudaré. Aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Gracias, mi Dios, porque tú eres así y porque tú has revelado tu nombre en nuestras vidas y porque confiamos en tus promesas. Bendito Señor, glorifícate y ayúdanos, Señor, para entender tu palabra y poder reaccionar a ella en obediencia y fe. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero invitarles entonces, mis hermanos, a leer la palabra del Señor aquí en el libro de Hebreos capítulo 10, del versículo 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Perdón, del 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Como hemos venido observando, hay textos que se parecen, hay textos que se ven como repetitivos, y el hecho es que
estamos frente a un pasaje, ¿cierto?, de conclusión, como ya lo dijimos la semana pasada, respecto a una enseñanza que es primordial en el libro de Hebreos, que tiene que ver, ¿cierto?, con este proceso de transición, donde Dios ha dado, ¿cierto?, fin al primer pacto y ha dado inicio a un segundo pacto. Y aquí se está explicando cómo ha sucedido este proceso. Y en esta enseñanza, ¿cierto? Nos vemos que el sistema sacrificial del pacto levítico ahora ha sido sustituido por el único y suficiente sacrificio del Señor Jesucristo, siendo Él el sacrificio, el cordero, ¿cierto? En la figura del cordero, que ha sido ofrecido por el Padre y que, a diferencia de los sacrificios anteriores, este sacrificio es único, es permanente, es eterno, y los efectos que tiene, ¿cierto? Pueden purificar la conciencia, pueden purificar al pecador y proveerle una posición delante del Señor de santidad, ¿cierto? Y eso significa de que todo lo que obró el sacrificio de Jesús en la cruz, todos los beneficios que propone, ¿cierto? En el sentido del perdón, en el sentido de la paga del pecado, todo le es otorgado al creyente por la fe. Todos los beneficios de este sacrificio le son otorgados al creyente. Eso significa que ahora este creyente ante los ojos de Dios es santo y justo. Pero al mismo tiempo, ¿cierto? Significa que este creyente va a avanzar, va a crecer en ese desarrollo. Entonces, todo esto es parte de la enseñanza que el escritor, que el autor, ¿cierto?, de Hebreos ha venido dando a la iglesia como una manera de estimular el corazón, como una forma de llevar a los hermanos a un estado de reacción, ¿cierto? Para que no vuelvan atrás, para que ellos no olviden quién es su Dios, para que ellos sirvan a Dios por medio de la iglesia y no manifiesten una falta de cariño, una falta de amor al Señor, a su obra y a sus hermanos. Por lo tanto, aquí en estos versículos que hemos leído en el día de hoy, vamos a encontrar, ¿cierto? Una vez más, esta idea que se mantiene una y otra vez, en el sentido de, porque ya lo habíamos visto, que hay una diferencia entre los sacrificios que se daban en el antiguo pacto y este sacrificio único del Señor Jesús. Y se nos dice que los sacrificios anteriores no podían quitar el pecado, a diferencia de este sacrificio de Jesús. Y dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es maravilloso pensar todas las diferencias que nos presenta el escritor de Hebreos en relación a la función y a la forma en cómo, y a recordar más que nada, ¿cierto?, la forma como los sacerdotes se presentaban ante Dios en el tabernáculo, a diferencia de cómo el Señor hace su entrada, ¿cierto? Y se transforma en aquel que no solamente vence a través de su sacrificio, dando satisfacción a la justicia de Dios, sino que vemos que Él vence eh, todos los obstáculos y al mismo tiempo se sienta en el trono, ahora a gobernar, a disfrutar. Alguien hizo una comparación en este tema, ¿cierto? En relación a la creación. Cuando Dios terminó su obra de creación, Él descansó, Él reposó. Y podemos ver acá que Cristo, al desarrollar su obra de expiación, de sacrificio, también
se sienta, descansa de su obra. Pero Él no descansa en un sentido de que no va a hacer nada más, porque sabemos que Dios no es un Dios que está quieto, Él siempre está trabajando. Y en este caso el Señor Jesucristo se sienta para cuidar del pueblo de Dios, se sienta en un sentido de autoridad, ¿cierto? Manifestando su poder sobre sus enemigos. Y ahora espera que todos sus enemigos se sometan debajo de sus pies. Y eso incluye la muerte. Eso incluye a todos aquellos que le han rechazado. Entonces, vemos que se nos vuelve a repetir esta idea, ¿cierto?, de que el sacrificio de Jesús es muy superior a todo lo que se ha presentado anteriormente, porque lo anterior solamente era una sombra de lo verdadero y que esto verdadero es mucho más excelente. Por lo tanto, ahora Cristo con la ofrenda de su cuerpo ha logrado perfeccionar perfeccionar para siempre a los santificados, a los que Dios llamó, a los que Dios apartó. Esta ofrenda de Cristo es suficiente para darles lo que ellos necesitan, para asegurarles su presencia en la vida eterna con Dios, poder estar con Dios para siempre. Y es muy interesante que el escritor vuelva a tomar las palabras del pacto, las que dijo en el capítulo 8, las vuelva a tomar para recalcar esta idea, hermanos, que el nuevo pacto que Dios ha hecho con su pueblo, ¿cierto? Viene a dar un aliento, un ánimo de esperanza, ya que veíamos, ¿cierto?, la semana pasada que los sacrificios solamente recordaban una y otra vez la maldad, el pecado y la justicia que debía caer sobre los pecadores. Ahora este nuevo pacto nos quiere recordar día tras día de que la ley de Dios estará en el corazón, en la mente de los hijos de Dios, y agrega un elemento maravilloso. No solamente Dios perdona la transgresión, no solamente, cierto, salda la deuda, sino que agrega un elemento precioso que tiene que ver con que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Se leyó, cierto, la lectura devocional, el salmista diciendo, cierto, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aún en el antiguo pacto había una conciencia del perdón de Dios y del gozo que se podía experimentar al recibir este perdón, esta justificación de parte del Señor. Pero los sacrificios solamente recordaban, insisto, la ofensa. Ahora esta ofrenda maravillosa nos declara por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo, que Dios no se acordará más de nuestros hierros, de nuestras faltas. Hermanos, ¿no les parece maravilloso? ¿No les parece precioso nuestro Dios? Que no solamente dice que nos ha perdonado, que no solamente dice que nos ha justificado y que nos santifica en Cristo, para nosotros nos capacita para poder estar en la presencia de Dios, sino que nos dice que Él no se acuerda de nuestras maldades. El sacrificio de Cristo es tan excelente, es tan perfecto, tan maravilloso, que Dios se olvida de lo malo que nosotros hemos hecho. Y esto nos propone inmediatamente a nosotros un desafío. Porque la Biblia nos dice, ¿cierto?, de que Dios quiere que nosotros le imitemos, que seamos como Él. Y en este sentido, hermanos, Dios nos manda a perdonar también a aquel que nos ofende a nosotros. Pero ¿qué les parece? Que Dios también nos diga, ¿sabes? No solo quiero que perdones, también quiero que olvides. Si realmente has perdonado, deberías también olvidarte de la ofensa que te han hecho. Creo, hermanos, que es un ejercicio válido
creo que es un llamado del Señor también a nosotros como iglesia, de poder imitar al Señor en todo el amor que Él ha derramado sobre nuestros corazones. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Bien, pues, aquí tenemos una forma en la cual Dios quiere ser imitado por nosotros. Perdonemos a los que nos han ofendido. Perdonemos las transgresiones. Pero no nos quedemos con eso, sino que también olvidemos. Sé que en nuestra humanidad pudiera ser imposible, porque a veces la herida es grande. Pero hermanos, con la ayuda del Señor, podemos recordar sin dolor. Podemos recordar sin remordimientos. Por lo tanto, Dios nos ayude a mantenernos en un deseo de creer y de imitar al Señor como una manera de agradarle a Él. Amén. Y la exhortación continúa hacia los hermanos, uniendo todo lo que se ha dicho anteriormente. Imagínense todo esto que tiene que ver con el perdón, todo lo que tiene que ver con la superioridad del sacrificio de Jesús, con algunas actitudes que Dios quiere ver en el corazón de su pueblo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto es maravilloso, porque la conclusión de la enseñanza aquí tiene que ver con esto, hermanos. Nosotros hoy día no tenemos las limitaciones que el pueblo de Israel tuvo por medio del sistema sacrificial antiguo. No necesitamos al sumo sacerdote que entra una vez al año, sino que por causa de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, por causa de que Cristo es la ofrenda, por causa de que Cristo derramó su sangre y pagó nuestro pecado, ahora tú y yo tenemos libertad. ¿Para qué? Libertad para acercarnos con corazón sincero a Dios. Ya hablamos la semana pasada de lo que significa, ¿cierto?, el sacrificio que Dios quiere. Un corazón contrito y humillado. Y acá se usa esta frase, ¿cierto?, diciéndonos que nos acerquemos con un corazón sincero. Un corazón sincero es un corazón que honestamente se compromete con Dios a hacer lo que Él demanda, lo que Él pide. Nos estamos acercando al Señor, lo que se quiere decir acá es que nos acerquemos comprometidos, nos acerquemos con un corazón que expresa realmente lo que dice su boca. Entonces, tenemos libertad, tenemos libre acceso a la presencia misma del Señor, solo por la causa de Cristo. Por eso Timoteo nos dice, cierto, que hay solo un mediador entre Dios y los hombres. Y al mismo tiempo se recuerda la manera, ¿cierto?, que debe acercarse. O sea, todas las figuras del Antiguo Testamento están expresadas aquí en este texto, diciendo, ¿cierto?, de que Dios quiere que nos acerquemos, pero al mismo tiempo nos habla de la actitud del corazón, pero al mismo tiempo dice con plena certidumbre de fe. O sea, sin fe, va a decir después el escritor, es imposible agradar a Dios. Pero Él quiere que nos acerquemos ahora conscientes de todo lo que hemos recibido por medio de Jesús. Él no quiere que vayamos simplemente a Dios, porque a veces esta invitación de acercarnos a llevar algo a Dios es como traigan las cargas y solamente eso. Dios no quiere eso, Dios quiere que usted y yo nos acerquemos con un corazón que entiende lo que Dios ha hecho en su vida, con fe en la obra de Jesús, con una conciencia limpia, ya no una conciencia, ¿cierto?, de culpa, sino una conciencia que ha sido limpiada por Dios y al mismo tiempo, ¿cierto?, lavados los cuerpos con agua pura, que es una alusión, ¿cierto?, a la acción que hacía el sumo sacerdote antes de colocarse las vestiduras sagradas.
Entonces, todo aquello que fue dado en el antiguo pacto para que los hombres pudieran acercarse al lugar santísimo, ahora lo tenemos nosotros, solo por el sacrificio de Jesús. Y eso nos da libertad, eso nos da privilegios que antes no se tuvieron. Como consecuencia de esto, hay algunas cosas que deberían ocurrir en la iglesia del Señor. Uno, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Y aquí está el llamado de atención, una vez más, que ya se ha hecho anteriormente también, a esta actitud del carácter, a esta manifestación de inmadurez en la iglesia. Hermanos, un cristiano es uno que se mantiene firme, no por sus fuerzas, sino por las fuerzas del Señor. Pero esas fuerzas del Señor vienen de la obra de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros. Y eso significa que tú y yo nos mantenemos profesando, confesando nuestra esperanza. Algo que algunos autores declaran, ¿cierto?, a través del estudio de la exégesis bíblica, que era una de las cosas que estos hermanos habían perdido, la esperanza. Y también el amor y la fe. Por eso no podemos agradar a Dios sin estos elementos, que ya los hemos tratado anteriormente. La fe es importante, el amor es importante y la esperanza es importante. Y Dios quiere que esas cosas se mantengan en nosotros. ¿Por qué? Por causa de Dios, porque Él es fiel. Él ha prometido por medio de su pacto y Él lo va a cumplir. Pero si Él lo va a cumplir, Él espera que tú y yo también lo hagamos. No demos palabras al azar, no hagamos pecar a nuestra boca diciendo cosas que no vamos a cumplir. Hermanos, vivir, confiar en el sacrificio sustitutorio de Jesús, tener libertad para acercarnos a Dios implica que tú y yo nos vamos a mantener firmes en la fe. Que nuestra esperanza está sustentada en las promesas del Señor. Por eso, ahora el escritor nos va a llevar a aquellos aspectos que él quiere corregir dentro de la vida práctica de la iglesia. Ya que todo esto representa, ¿cierto?, está en el contexto de una iglesia inmadura, de hermanos que están retrocediendo, que han dejado de hacer aquello que era una prioridad en sus vidas en algún momento, pero que lo han dejado de hacer, lamentablemente. Y Él quiere que se den cuenta de que estas actitudes van a tener consecuencias y que las están teniendo y que ellos han decaído y por eso tienen que ser exhortados a levantarse. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Este llamado que el autor está haciendo es precisamente a vivir como una familia. O sea, la iglesia en conjunto, todos debemos reconocer el valor del sacrificio de Jesús. Pero si estamos mirando y amando a Cristo, significa que también estamos amando a nuestros hermanos. No se puede vivir la fe verdadera, no se puede estar conscientes del sacrificio y de la obra de Cristo apartados de la iglesia, apartados de la comunión con los hermanos, apartados de este estímulo que podemos recibir los unos de los otros. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando estemos juntos, cuando estemos congregados. Aquí se señala la importancia de estar juntos. Y ya hay hermanos que manifiestan su inmadurez, que manifiestan su falta de entendimiento de lo que Cristo ha hecho por ellos. ¿De qué forma lo están mostrando? En que por costumbre están dejando de congregarse. Entonces,
Hermanos amados, hermanas amadas, Dios nos llama a exhortarnos, porque el día final viene y el día se acerca. Por lo tanto, cuidémonos de no estar dando luces de que se ha enfriado nuestra fe, de que lamentablemente no estamos considerando a la iglesia como algo importante. La comunión con los hermanos no es algo importante. Yo creo que estamos en un tiempo difícil, pero eso no quita que nosotros manifestemos un interés genuino y sincero de querer estar con los hermanos. Al contrario, creo que más debería ser en nosotros la necesidad de considerarnos, de ver la importancia y la honra que Dios le ha dado a la familia espiritual. Por lo tanto, somos aquí hoy exhortados a usar la libertad que tenemos en Cristo para recibir el poder necesario para mantenernos firmes. Y estar firmes implica estar conectados con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esa conexión mía hacia la iglesia se refleja en mi relación personal con mis hermanos, a quienes yo amo en el Señor y a quienes quiero estimular en el Señor al amor, a las buenas obras, a las acciones de piedad que Dios quiere ver en este tiempo de servicio. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no podemos estar juntos, si no nos buscamos, si no nos valoramos? Hermanos, si Cristo ha muerto y pagado por ti, por tu pecado, ahora la evidencia de que tú estás consciente, agradecido de esa obra, viviendo cada día esa obra, es que tú estás congregándote, es que tú estás amando el cuerpo de Cristo, sirviéndole, exhortándole y no teniendo malas prácticas, malas costumbres. El no asistir a los servicios, a los cultos, el no estar conectados los unos con los otros, es una manifestación de inmadurez, es una manifestación de que no estamos siendo agradecidos con la libertad que Dios nos ha dado en Cristo para acercarnos a su presencia. Yo no puedo decir que estoy bien con Dios si no estoy bien con mi hermano. Hermanos, nuestra esperanza es que todo este mundo, todo lo que estamos viviendo va a pasar, va a terminar un día. Pero la unión que Dios ha hecho entre nosotros como hermanos no va a pasar, va a permanecer. Por lo tanto, esto nos invita a tener cuidado los unos de los otros también. Que el sacrificio de Jesús nos demuestre cómo un hermano mayor ha enseñado a sus hermanos a amarse, a entregarse por ellos, a servirles. Amén. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor esté sobre nosotros, ayudándonos a ser una iglesia que madura, que crece y que agradece día tras día el sacrificio hecho por Jesús, el camino abierto hacia la presencia del Señor, amando a su iglesia. Amén. Oremos. Padre Santo y fiel, te agradezco este tiempo que es tan distinto, es tan difícil muchas veces, Señor, de poder expresar, pero tú lo has querido así, tú lo permites así, Señor, y queremos humillarnos y someternos a tu voluntad en este tiempo. Y te ruego, Dios mío, que tú puedas bendecir a tu iglesia. Te pido que tú puedas guiar nuestros corazones a ti, que puedas enseñarnos, Señor, a vivir cada pasaje de lo que hemos leído, de lo que hemos estudiado. Señor, te ruego que afirme nuestro corazón para que tema tu nombre. Enséñanos a amar a tu iglesia, enséñanos a amar a los hermanos, enséñanos a amar a Cristo, enséñanos a reconocer lo maravilloso que es que tú no te acuerdas, Señor, de nuestros pecados. El saber, Señor, que tu sacrificio es algo precioso, maravilloso. Señor, que es algo digno de que nosotros nos deleitemos y nos gocemos en Él todos los días por la eternidad. Oh Dios, gracias por la libertad y el acceso que nos has dado a nosotros, pecadores,
indignos, Señor. Pero tú has cambiado tanto en nosotros, has cambiado nuestra posición y hoy día somos santos, somos justos. Por esa obra preciosa de Jesús, enséñanos a ver que somos dependientes, oh Dios, de ti, siempre, en cada momento, en cada paso. Nada hemos hecho nosotros, Señor, por nosotros, que pueda agregar a tu obra algo que nos haga merecedores de poder estar en tu presencia. Todo lo que hemos recibido es por gracia, es por amor. Por eso, Padre bueno, te alabamos, te honramos en esta hora y te pedimos fuerza para seguir en esta batalla espiritual, para mantenernos firmes, para no fluctuar, para no ser cambiantes, Señor, como este mundo lo es, sino que simplemente estar firmes en la roca que es Cristo, sobre todo en nuestro compromiso de amor hacia ti y hacia tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y espero que nos veamos durante la semana y que busquemos todas las instancias necesarias para reflejar el estímulo, el amor que Dios quiere que tengamos los unos a los otros. Bendiciones. Saludos. Cuídense.